Buenos días, soy Lorena Montenegro, estudiante de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, del Programa Nacional de Formación, Nutrición y Dietética en la unidad curricular Socioantropología a cargo del profesor Ernesto York. Les estaré hablando sobre las relaciones de la cultura con la naturaleza. El primer punto a tratar es sobre la unión de la cultura y naturaleza. Cultura y naturaleza son conceptos que tienen que pensarse conjuntamente y no aislados como ha sido habitual durante la modernidad. No son ontológicamente ámbitos opuestos, sino un todo, nuestra herencia. La naturaleza nos aporta grandes recursos que los individuos y grupos compartimos, adquirimos como nuestra herencia del pasado y transformamos durante nuestra vida, volviéndolos a transmitir a generaciones futuras con los cambios introducidos. Estos recursos no son ajenos a las diversidades, a los cambios, a los contactos, a la coexistencia, a las hibridaciones y los procesos identitarios que experimentan los sujetos sociales. El ser humano expresa el modo en que la naturaleza se transforma en cultura y se define por la forma en que sus potencialidades genéricas se encarnan en sus conductas, emociones o maneras de pensar. Todas las culturas convierten los actos naturales en actos culturales. Todos los seres humanos han de comer, pero la cultura nos enseña qué alimentos, cómo y cuándo ingerirlos. No se trata solo de comer, sino de preferir ciertos alimentos y de sujetarnos a ciertas conductas en la mesa para consumirlos. Ser humano no significa solo respirar y hablar, sino en educar la respiración y el habla a través de las técnicas que las hagan más efectivas, saludables, expresivas y adecuadas para las relaciones. Las relaciones sociales son un nexo de unión entre la cultura y de la naturaleza. La socialización es tanto una necesidad como un mecanismo de supervivencia y de transformación del sistema. La coexistencia de la cultura y de la naturaleza parecen vitales. El segundo punto a tratar es el proceso en la comprensión de la ascendencia humana. No parece haber un momento mágico en que lo biológico dé paso a lo cultural. Hay un proceso un periodo prolongado de solapamiento entre ambos momentos. Se constató fases finales de la evolución biológica del ser humano en la misma gran era geológica, en el periodo glacial, en que tuvieron lugar los momentos iniciales de la historia cultural de la especie humana. El perfeccionamiento de las herramientas, la adopción de la caza organizada, el descubrimiento del fuego, las prácticas de recolección, las formas de familia y sobre todo la capacidad de valerse cada vez más de sistemas de símbolos. Crearon un nuevo ambiente al que el ser humano se vio bastante obligado a adaptarse y que le ofreció una ventaja selectiva. De manera literal y absolutamente inadvertida, el hombre se creó a sí mismo. Los seres humanos sin cultura serían monstruosidades poco operantes,
con muy pocos instintos útiles, menos sentimientos y ningún intelecto. Por último, el tercer punto es la adaptación como fenómeno cultural y natural. La flexibilidad y la adaptabilidad son atributos humanos básicos que diferencian a nuestra especie de otros animales. El deseo de controlar lo incontrolable, conocer lo desconocido y de traer orden a donde hay caos tiene su expresión en casi todas las culturas. Mediante la ciencia, los inventos y los descubrimientos, los desarrollos culturales han superado muchas limitaciones culturales. Somos capaces de prevenir y curar enfermedades, capaces también de controlar la natalidad o de clonar individuos. Sobre un mismo medio caben diferentes grupos con distintas culturas, cuya coexistencia depende de las relaciones que establezcan entre ellos y de manera muy particular de la capacidad de compatibilizar la reproducción de sus sistemas, ya sea en lo relativo a la obtención de sus recursos o a sus necesidades de expresarse y mantener sus rasgos, sus rasgos de identidad. Son los grupos humanos los que van a dar significado a los sustratos geográficos en los que viven y no al revés. En los lugares evocamos relaciones, identificación e historia. En ellos describimos nuestras diferencias y la imagen de lo que somos y construimos. Muchas gracias, espero que esta información les sea útil. Nos vemos pronto.